Todavía falta un minuto, ¿no? Buenas tardes a todos. Como siempre, si alguno quiere hablar, me dice, o no sé si lo tengo que desconectar yo o ustedes, no sé cómo es. Pero me dicen, de alguna manera lo arreglamos. Grabar participantes, 7, chiqui chiqui. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, vamos simplemente haciendo como un inicio, ¿no? Hoy tenemos una unidad bastante extensa, que es la unidad 16. Interpreto que ya le deben haber dado ayer otra unidad, el doctor Furundarena. Bien, perfecto. Bueno, entonces como vamos a seguir un orden, y la idea es que el orden, por supuesto, sea correlativo, ahora toca la unidad 16, que es la organización nacional, ¿no? Y ahí conmigo van a ver una parte, porque la otra la van a ver con el doctor Lucchesi. Es decir, conmigo van a ver el pronunciamiento de Urquiza, el protocolo de Palermo, el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, las bases de Alberdi, y el pensamiento de Fragueiro. Hasta ahí vamos a llegar nosotros. Como siempre vamos a tratar de hacer un paneo y tratar de que ustedes puedan ir asociando, porque todo esto es muy extenso, y como es muy extenso y hay muchos hechos concatenados, hechos que por supuesto tienen que ver unos con otros, es muy difícil analizarlos individualmente si no los ponemos en el conjunto del proceso histórico, porque como ustedes ya bien a esta altura lo sabrán, la historia es un proceso, y un proceso que por supuesto, más allá de que podamos seguir un hilo cronológico, etcétera, etcétera, pero proceso al fin, ¿no? Con todas sus cuestiones. Bueno, bien. Si alguno quiere entrar o alguna cosa así y yo no me doy cuenta, ustedes me avisan, porque yo no sé si es que yo le tengo que dar entrada o algo, pero bueno, como no manejo bien todo esto, entonces usted me avisa si hay alguien que quiere entrar y yo no digo nada. De Nancy, todo, buenas tardes, bueno, por ahora son todas buenas tardes. Bueno, bien, entonces, ¿por qué el pronunciamiento? ¿Por qué un pronunciamiento puede ser tan importante? Bueno, ustedes en el primer parcial, o lo que abarcó todo lo que sea el primer parcial, sin lugar a dudas, llegaron hasta Rosas. Deben haber llegado por lo menos hasta el segundo gobierno de Rosas, indefectiblemente. No sé si entró en el parcial, pero bueno, es indudable que esas unidades fueron agotadas. Y Rosas, bueno, ustedes deben haber leído y vieron que es una personalidad muy fuerte y muy individualista, si ustedes quieren. ¿Y el que tenía a su cargo? Bueno, nada más ni nada menos que, además de ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, tenía el manejo de las relaciones exteriores. Y tener el manejo de las relaciones exteriores lo condicionan, pero a la vez le dan un poder que no tienen los demás gobernadores. Ningún gobernador se iba a oponer a Rosas, porque sabía la fuerza y el empeño que había puesto para que el país siguiera adelante. Pero parece que alguien se animó, ¿no? Y fue justo José de Urquiza. O sea, de ahí viene el pronunciamiento. Rosas amenazaba siempre con que quería renunciar a ese manejo de las relaciones exteriores, pero nadie se animaba a decirle que sí. Hasta que, ¿cómo estás, Zulma? Hola. Hasta que alguien se animó, hasta que un gobernador se animó.
Entonces, ahí empieza otra historia. Y otra historia en el sentido que comúnmente decimos nosotros. Esto es otra historia, esto es diferente a lo que venía ocurriendo. Y lo que venía ocurriendo era que Rosa tenía el poder. De hecho, hasta si no me dan la suma del poder público, probablemente no voy a seguir adelante, ¿no? Esta amenaza de ya ser todo un poderoso. Bueno, para eso, ¿qué ocurre? Ocurre este pronunciamiento. Bueno, buen provecho. Ahí Zulma me está enseñando no sé qué cosa, pero bueno, ella es así. Bueno, ocurre que Urquiza dice, bueno, nosotros somos bastante independientes y somos bastante poderosos como para no tener que dejar que otros nos manejen las relaciones exteriores. De hecho, ¿qué hace? Se pronuncia en contra de Rosas. Y lo primero que hace el 29 de mayo de 1852, 29 de mayo de 1851, no 52, 51, él va a celebrar un tratado de alianza ofensiva y defensiva con Entre Ríos a la cabeza, por supuesto, con el gobierno de Montevideo y con el Imperio del Brasil. Entonces, acá él está demostrando que no necesitaba de Rosas. Y si no necesito de Rosas es porque me puedo manejar con mis relaciones sin necesidad de Buenos Aires. Pero esto también va a traer un choque. Y el choque va a ser precisamente entre Ríos y Buenos Aires. Es decir, pacíficamente Rosas no iba a asumir esta cuestión de dejarle a Urquiza que hiciera lo que quería. Entonces, ahí viene un encontronazo. Pero el hecho de tener una alianza con Montevideo, el hecho de tener una alianza con el Imperio de Brasil, lo hacía muy fuerte a Urquiza, ¿no? Más allá de que lo hacía en alguna medida extranjerizante, si ustedes quieren, porque se estaba asociando a fuerzas exteriores a nuestro territorio. Y eso tampoco era para ese entonces de alguien muy nacionalista, como alguna vez se dijo de Rosas, ¿no? Que entre tantas cosas que le dijeron que era, decían que era un nacionalista y que defendía nuestro territorio por encima de lo demás y que nunca haría una alianza con nadie. O sea que la Confederación ya venía con problemas con el Imperio del Brasil, pero además Rosas tenía problemas también con el interior de nuestro territorio. Es decir, acá es donde aprovecha, si vale la redundancia, la palabra, perdón, Urquiza la situación, ¿no? Bueno, esta alianza ofensiva-defensiva también tiene un trasfondo, es cómo vamos a enfrentar a Rosas, ¿no? Y ahí viene lo que ustedes conocen como la batalla de Caseros, que es del 3 de febrero de 1852, cuando aquí, con esta cuestión de viva la Confederación Argentina, ya este conglomerado que se va a llamar Ejército Grande va a marchar hacia Buenos Aires. Es decir, este ejército grande, más o menos de 30.000 hombres, un gran ejército, pasa incluso por Santa Fe sin que nadie se oponga a su paso y llega a Buenos Aires. El nombre de la Confederación, pero con estas fuerzas que entre los 30.000 había 6.000 extranjeros, nada más ni nada menos.
y se enfrenta con un Rosas que pensaba que iba a poder dominar la situación. Y no fue así. De hecho, en lo que se conoce por ahí, la cañada del río Morón, donde se encuentra precisamente el Palomar de Caseros, ahora donde estaría el colegio militar en la actualidad. Bueno, ahí es donde chocan las fuerzas y ahí es donde el triunfo de Urquiza es bastante fácil. Miren, nosotros no hemos tenido grandes batallas. Se denominen como se denominen, esta duró 5 horas. O sea, una gran batalla que duró 5 horas, pero que decidió muchísimas cosas, ¿no? Que decidió el futuro de cómo se iba a gobernar, porque Rosas no había cumplido con algo. Y ustedes ya deben tener que ir sabiendo con quién no cumplió, ¿no? Y Rosas con lo que no cumplió fue con el Pacto Federal del 4 de enero de 1831. Porque esta tranquilidad que parecía que iba a haber y que no hubo para dictar una constitución, para organizar el país, resulta que a Rosas le parecía que esta tranquilidad no había llegado nunca. Entonces el Pacto Federal del 4 de enero de 1831, este famoso pacto, donde los artículos 15, 16, con sus incisos, estaban llamando a la unidad nacional y estaban llamando a un congreso para, de una vez por todas, tener nuestra bendita constitución, pero era 1831, estamos en 1852, ¿qué pasó durante ese periodo que aparentemente Rosas no hizo nada al respecto? ¿Cuándo iba a estar la famosa tranquilidad y paz que estaba pidiendo Rosas para dictar una constitución? Bueno, si seguíamos así, íbamos a llegar hasta nuestros días sin una constitución. Entonces, esto es lo que aprovecha y es si ustedes quieren, para mí, ¿no? Es un punto crucial en esta situación. Y el punto crucial, ¿por dónde sale? Porque hay que aprovechar las situaciones, hay que aprovechar el contexto, que es lo que hizo Urquiza. Así como los criollos en su momento, en 1810, aprovecharon lo que estaba pasando en España, bueno, ¿qué hizo Urquiza? Aprovechó lo que estaba pasando en todo el contexto de nuestro territorio y con el Imperio del Brasil y con el gobierno de Montevideo y con Rosas, y aprovechó la situación sabiendo que Rosas la picada del freezer? se decaía. Porque la tía trajo dos en un trozo y dos picados. Bien, entonces, alguien tiene el micrófono abierto, puede ser Alessio, tal vez, Alessio Usay, puede ser, no sé, que tenga el micrófono abierto, no hay problema, pero yo la escucho. Bueno, nosotros entonces podemos criticar esta situación y este avance de Urquiza. No es una cuestión de criticar o no, es una cuestión, Lucas Giussi dice, me imagino 5 horas luchando, súper cansador. No sé si fue cansador de 5 horas luchando, pero bueno, y Alessio lo apagó, no hay ningún problema. Yo simplemente porque me distraigo, pero claro, lo que pasa es que se decidían de esa manera y no, a ver, lo que trataban de hacer no es que duraban 5 horas. Inmediatamente sabiendo del poder de una de las fuerzas del ejército grande contra la otra y que realmente no había estrategia por parte de Rosas, las 5 horas son simplemente un hecho insignificante. El hecho era que una demostraba más fuerza, ¿no? Es como cuando nos vamos a pelear y uno parece que el que grita más parece que el otro, bueno, si este grita mucho, más vale me voy y debe ser fuerte y capaz que no es tan fuerte, pero bueno, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Rosa se vio que no iba a poder contra ese ejército enorme, porque además no era solo el ejército, era la cantidad de cañones que tenían y era la cantidad de armas que tenían y era otra cuestión más. Por eso duró poco, pero vuelvo a repetir, nuestras batallas tienen el nombre de batallas, no han sido grandes batallas, ¿no? La de San Lorenzo podría ser. Pero bueno, bueno,
acá Lucas sigue con sus 5 horas y poniendo otras cosas que no sé. Ustedes, si quieren leer en el chat, sale. Si los soldados entran y salen, eso no lo sé. Yo lo único que sé es que es muy difícil y no estaría mal recrear esa batalla, ¿no? No estaría mal recrearla. Recrearla como ahora hacen y recrean tantas batallas que hubo en el mundo y las recrean virtualmente, bien, no sé cómo lo hacen. Sería interesante recrear esa batalla para ver cómo fue. La cuestión es que Rosas prefirió retirarse de una manera honrada, si ustedes quieren. Ahora, ¿qué pasa cada vez que hay una crisis y que hay un problema? ¿Cómo se soluciona? Y cualquier batalla termina siempre con un acuerdo, con un protocolo. En nuestro caso, el protocolo de Palermo. Este protocolo de Palermo que, digamos, cuando pasan esas 5 horas de la batalla, Urquiza se va a Palermo, precisamente, y en Buenos Aires hay un desorden importante a raíz de toda este avance del ejército grande. Hay un desgobierno, precisamente por el ataque de Urquiza a Rosas, y dentro de ese caos había que concluirlo con un acuerdo. Bien, así entonces, el 4 de febrero, inmediatamente, Urquiza nombra gobernador provisorio a Vicente López y Planes, quien cesa, por supuesto, y esa cefalía provincial que se había creado con la derrota de Rosas, bueno, ahora se pone en su lugar. Bien. Además, expidió un decreto, fíjense ustedes, importante, imponiendo la pena de muerte. Es decir, a cualquier saqueador que se encontraba en la ciudad se le imponía esa pena, ¿no? Y sucedió, por supuesto. Toda persona que la encontraban robando, la pasaban por las armas, ¿verdad? Miren, más o menos unas 600 personas fueron pasadas por las armas, así que hubo más personas pasadas por las armas ahí que lo que sucedió en la batalla. Bueno, bien, entonces, acá había que armar el nuevo gabinete, como se dice ahora, había que armar el nuevo gabinete. Y el nuevo gabinete ya tenía que tener una orientación, si ustedes me permiten, pro Urquiza, ¿no? O sea, ya no se podía poner a un gobernador del estilo de Rosas, había que poner a un gobernador que asumiera el cargo y respetara la decisión de la Confederación Argentina, ¿sí? Esa era la idea de Urquiza. Bien. Ahora, ¿qué, digamos, situación psicológica creaba en el pueblo de Buenos Aires que los invasores, o entre los invasores, había brasileños y había hombres de la banda oriental? Es decir, dijimos que entre ese ejército grande de 30.000 hombres había 6.000 extranjeros. Entonces, ¿qué creaba este ambiente de una invasión de otra provincia, pero con la utilización de extranjeros? Esto no estaba bien visto en Buenos Aires, por supuesto, y ninguna provincia lo podía llegar a ver bien. Entonces, esto era lo que tenía que corregir de alguna manera Urquiza, ¿no? Tratar de buscar que ese shock digamos, de extranjerizante, si ustedes quieren, no fuera más importante que lo que él quería hacer, que era la unión nacional. Entonces, él dijo,
En este momento lo que necesitamos es una constitución escrita y una constitución que nos organice políticamente, porque de eso se trata. ¿Eh? ¿Qué es la república si no es una nación políticamente organizada? Y de eso se trata. Pero para eso había que dejar afuera a los extranjeros de cualquier tipo de poder en nuestro territorio, ¿no? Habían sido una fuerza de choque, de ayuda, pero nunca para detentar el poder en nuestro territorio. Eso era inaudito hasta para el mismo Urquiza. Bien, entonces hace una estrategia política Urquiza. Y ahí comienza, como dijimos, con el protocolo de Palermo. Ustedes no olviden lo que yo les dije, más que nada. ¿Qué es lo que no había cumplido Rosas con el Pacto Federal del 4 de enero de 1831? Primer cuestionamiento que le hace Urquiza. Bien, ahora, lo que se buscaba básicamente en el protocolo de Palermo es que designar a Urquiza, primero que nada, quiero decirles que es del 6 de abril de 1852 el protocolo, ¿eh? Entonces, designar a Urquiza como encargado de las relaciones exteriores, que no olviden que estaban en manos de Rosas. Pero él, como integrante o como jefe de la Confederación Argentina. Y nombrar una comisión permanente, ese es el segundo punto del protocolo, nombrar una comisión permanente que se llamaba comisión representativa, así le dieron ese nombre. ¿Para qué? Para hacer cumplir el artículo 16 del Pacto Federal del 4 de enero de 1831. O sea, según el Pacto Federal, no olviden, había que reunirse en Santa Fe. Eso era lo que decía el artículo 16. Por supuesto que después vamos a ver qué sucede con todo esto. Hay otro hecho que es muy importante y que también parte de esta cuestión de la organización política. O sea, esta cuestión de querer organizar políticamente, entonces todas las provincias debían reunirse. Y acá viene lo que ustedes ya deben haber escuchado alguna vez, el famoso Acuerdo de San Nicolás. Ustedes lo deben haber ya escuchado alguna vez. En realidad, desde Buenos Aires, ahí tanto Urquiza como López parten precisamente a San Nicolás para firmar este famoso Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. ¿Por qué es importante el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos? Bueno, vamos a ver algunos de sus más importantes artículos y van a ver por qué es importante. Primero, ellos consideran que el Pacto Federal del 4 de enero de 1831 es una ley fundamental. Así la denominan, ley fundamental. Y que va a ser observada en todas sus cláusulas. O sea, lo que no había hecho Rosas, lo iban a hacer los integrantes de la Confederación. Sea López, sea Urquiza o cualquiera de los demás caudillos. Respecto al artículo 16 que yo les dije del Pacto Federal, que es bueno que ustedes lo lean, lo relean, el artículo 16 del 4 de enero de 1831, es importante porque ustedes ahí van a ver que se reúna, dice, que se reúna un Congreso General Federativo para organizar a nuestro país bajo qué sistema, el sistema federal, que era el que venía pregonando todo el interior y que
por alguna u otra razón, Buenos Aires se oponía bajo un sistema de unidad. Bueno, acá no, acá hay que buscar el sistema federal, que es el que nos rige hoy en día. Por eso tenemos la Constitución que tenemos, y no tendríamos otra, no esa. Bueno, el Congreso se va a formar con 2 diputados por provincia. 2 diputados por provincia. Bien. La Constitución que se dicte en esa reunión, en ese Congreso General Federativo, será aprobada por mayoría. Y los diputados no pueden venir con instrucciones, porque todo va a surgir de esa famosa reunión. Se va a discutir, se van a discutir qué artículos van y qué artículos no van, pero que no vengan con instrucciones como alguna vez los diputados, se recuerda en la Asamblea del año 13, las instrucciones de Artigas a sus diputados. No, acá no vengan con instrucciones, lo vamos a discutir todos en un Congreso. Un Congreso que no olviden es un poder legislativo, porque lo que va a hacer es legisla. Pero legisla y es constituyente porque está constituyendo de alguna manera la organización, ¿verdad? Bien. Vuelve a establecerse la inmunidad de los diputados, ya lo habíamos visto en la Asamblea del año 13. La inmunidad de los diputados no van a poder ser juzgados ni nada que se les parezca por sus opiniones, ni pueden llegar a ser tampoco juzgados por otras cuestiones, precisamente para resguardar su idoneidad y resguardar además todo lo que puedan discutir y decir sin que sean atacados por sus dichos. Durante la discusión y la sanción de la Constitución, los diputados están obligados de alguna manera, y esto es bastante subjetivo, pero están obligados a preservar en sus provincias esa paz, esa tranquilidad que necesita la República hasta tanto nos organicemos políticamente. Si llegase a haber un conflicto entre 2 provincias o más, que eso podía llegar a ocurrir, en este caso, ¿quién era el encargado de las relaciones exteriores? Urquiza. Él iba a ser el que se tendría que encargar de que vuelva la paz a esas provincias que puedan estar en conflicto. Se estaba tratando de evitar el conflicto. El encargado de las relaciones exteriores, volvemos, ¿no? En este caso es la Confederación, pero en sí es Urquiza, pero es la Confederación. Reglamenta una cosa que es muy importante, la navegación de los ríos. La navegación de los ríos interiores. También la administración de los correos, que hoy pueden no ser importantes, pero en ese momento era muy importante. Y también administraba los caminos y también administraba las postas, que hoy, por supuesto, parece todo esto tan lejano, pero los caminos y las postas para el libre tránsito de una provincia a otra, ¿verdad? Y después, los gastos que iba a asumir esta reunión iban a ser prorrateados, si ustedes quieren, entre las distintas, en realidad, entre el producto de las aduanas exteriores. Acá habla más de una aduana exterior, pero está bien que así sea, pero no querían cargar a las provincias con gastos excesivos porque no era el momento, ¿no? Entonces, todo el producto que dejara las aduanas exteriores, bueno, iban a tratar de proporcionalmente aportarlo para los gastos de este Congreso General Federativo, ¿verdad? Buenos Aires se va a oponer, no es de otra manera. Buenos Aires, ¿cómo no se va a oponer si está fuera de la Confederación? Bueno. Ustedes conocen una calle que se llama 11 de septiembre, ¿verdad? Bueno, tiene que ver con el 11 de septiembre de 1852.
precisamente, que es una revolución en Buenos Aires, bajo la inspiración de Valentín Alsina, y dirigida por Madariaga y por Pirán, que ustedes lo sabrán porque son pueblos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí es precisamente donde ahí se desconocen algunas cuestiones, por ejemplo, cómo se designan los diputados de Buenos Aires a este Congreso, y se desconocen las elecciones en donde habían elegido a los diputados a este Congreso de Santa Fe, y básicamente, y lo más importante, es manifestarse contra Urquiza y su proyecto de organización. Realmente la revolución tiene que ver más con eso que con otra cosa. Bueno, no vamos a desarrollar el tema de la revolución del 11 de septiembre, pero sí lo que ustedes tengan en importante, que el Madariaga y Hornos, que es otro militar, llegan a invadir Santa Fe, pero son derrotados fácilmente, ¿no? Es decir, que entonces, acá lo importante que vemos es que Buenos Aires se resiste a esta cuestión. Ahora, muy bien. Nosotros no vamos a entrar puntualmente al tema del análisis de la Constitución, porque ese segundo, digamos, yo tengo que llegar hasta San Nicolás de los Arroyos. Y las bases de Alberdi y el sistema económico rentístico de Alberdi, y también el pensamiento de Fragueiro. Pero es importante que ustedes vean entonces estos temas. No es que van a ver la Constitución de 1853 y van a ver Fuentes, Debates y el Acuerdo de San José de Flores y las reformas 60, 66 y 98, eso lo van a ver con el doctor Lucchesi. Pero a nosotros nos quedan todavía unos temas. Bien. Bueno. Como les dije yo anteriormente, sí podemos decir algo sobre algunos textos o algunas cuestiones que tienen que ver con la revolución, no tanto, con la revolución del 11 de septiembre, pero sí les vamos haciendo sí les voy a ir haciendo como un adelantamiento o un adelanto, no adelantamiento, un adelanto de la Constitución cuando se instala en la Convención precisamente de 1853. Bueno, en realidad recién se instala en noviembre de 1852 el Congreso en Santa Fe. No olviden que Urquiza, en su carácter de director provisorio de la Confederación, es el que dicta el decreto para su instalación. ¿Sí? Y ahí, conforme lo que se había dictado en el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, se instala en Santa Fe, y los diputados representan a 13 provincias, cuando sabemos que somos en ese entonces 14. Está faltando Buenos Aires. Estarán entonces las 13 restantes. Ustedes fíjense qué importante es que se va a realizar un congreso sin Buenos Aires. Esto es un tema importante, porque por eso decimos Constitución 53-60, porque del 53 hasta el 60 que ingresa a Buenos Aires está conformado por esa confederación de 13 provincias sin que Buenos Aires haya querido participar.
Bueno, entonces a mediados de noviembre, como dijimos, en el Cabildo de la ciudad de Santa Fe se inician las reuniones. Siempre en todas estas reuniones hay sesiones preparatorias en donde se va a ir viendo la manera de que los diputados se van acomodando y comenzando a organizarse, proponiendo, por supuesto, cómo van a hacer el tratamiento de los temas. Fíjense que así a partir de noviembre, más o menos a partir del 15 de noviembre, más o menos, ahí empiezan, 15, 16, 17, empiezan a reunirse periódicamente. Estas sesiones preparatorias es a modo de organización, como se los dije. Todavía no estamos discutiendo ningún artículo, ni todavía estamos discutiendo, sino que lo que estamos discutiendo es más que nada el proyecto de reglamento, es decir, cómo se van a reglamentar los debates que va a haber. Digamos que recién, fíjense ustedes, a fines casi de diciembre, se discutió ese proyecto de reglamento de debates y que recién fue aprobado el 24 de diciembre, ya prácticamente terminando el año. Se va a formar una comisión, siempre se forma una comisión para redactar el proyecto de Constitución de la República. Y el 5 de enero de 1853, se reiniciaron las sesiones. Bien. Digamos que la más destacable de estas que se celebraron en enero es la del día 22. Fíjense que el día anterior había habido una reunión, pero fue secreta, nunca se supo bien qué se habló en eso. Pero la del día 22, porque ahí se dispuso que el Congreso General Constituyente de la Confederación había acordado lo siguiente, y ahí dicta 3 artículos, en realidad los importantes son 2. El primero, que es el que autoriza al director provisorio de la Confederación para que haga cesar la guerra civil en la provincia de Buenos Aires, así lo llaman, guerra civil en la provincia de Buenos Aires, y obtenga el libre asentimiento de esta provincia para el pacto nacional, para que entrara, digamos, pacificar y después que entre a este Congreso. Eso es lo que se está recomendando al director. Y también la realización de que con brevedad se solucione la cuestión de Fondo de Buenos Aires, que es precisamente su desgobierno y su forma de no entrar a este famoso Congreso General Federativo. Es decir, que siempre se quiso integrar a Buenos Aires porque se sabía la importancia de Buenos Aires. Y la situación conflictiva que había habido en Buenos Aires por el 11 de septiembre de 1852 había concluido, con lo cual Buenos Aires podría haber entrado ya en digamos, en este debate, en esta cuestión, porque lo podría haber, digamos, fue más que nada la postura de Buenos Aires, una postura negacionista por cuestiones de poder. Es decir, Buenos Aires veía disminuido su poder en esa confederación. Buenos Aires, no olviden ustedes que de alguna manera fue la madre de todas las provincias. Entonces, desde el inicio, el poder que detentaba la provincia de Buenos Aires era muy fuerte, más aún con el poder de Rosas. Entonces, no iba a permitir un Congreso Federal Constituyente donde no se tuviera
muy en cuenta su posicionamiento político, económico, social, como ustedes quieran. Es decir, que también había otro resquemor por parte. Quien estaba a cargo de la Confederación es quien había derrotado a Buenos Aires. Es quien se había tomado el atrevimiento del pronunciamiento el pronunciamiento de él y de su provincia, y además se había atrevido a reunirse con fuerzas extranjeras para entrar a Buenos Aires y dominarlos. Es decir, esto en política no es tan fácil de entender, menos para Buenos Aires. Es decir, que entonces los debates se van a dar sin la presencia de Buenos Aires, sin la presencia de Buenos Aires. Buenos Aires, recién no olviden, cuando ustedes vean la reforma de 1860, ahí van a ver por qué Buenos Aires entonces decide entrar decide entrar y decide ponerse bajo el mandato de nuestra Constitución, pero pasaron 7 años, de 1853 a 1860. ¿Alguien habló? Yo, No. Lucas. Buenos Sí, Aires Lucas, sí. se negaba que las provincias tuvieran el mismo número de diputados que Buenos Aires. Perdón, no te escuché bien. Que se negaba a Buenos Aires a este acuerdo porque no quería que las provincias tuvieran el mismo número de diputados. Sí, entre otras cosas, sí. ¿Por temas tributarios también? Sí, porque es también, porque el tema está, es buena esa reflexión, porque ¿quién era el dueño del puerto de Buenos Aires y por dónde pasaba la mayoría del comercio con nuestro país? Precisamente en el puerto de Buenos Aires. Y ahí hay un tema tributario, por los aranceles tributarios, que son los aranceles que se cobran por importaciones y exportaciones. Es decir, que no olviden ustedes, por eso en 1860, cuando vean la reforma, van a ver que ahí Buenos Aires hace hincapié en qué se va a hacer con los ingresos de la aduana. ¿Quién los va a detentar? ¿Buenos Aires? ¿La Confederación? ¿Hasta cuándo van a ser aranceles que le van a pertenecer a Buenos Aires y hasta cuándo esos aranceles se van a convertir en nacionales? ¿Sí? Es decir, Buenos Aires va a entrar, pero con condicionamientos, porque uno es el tributario, y otro es porque Buenos Aires, por ser la que más cantidad de habitantes tenía, era la que más diputados hubiese incorporado si hubiese sido la cantidad de diputados, ¿sí?, respecto a la cantidad de habitantes, pero no fue así. Buenos Aires sería perdón que la interrumpa, sí, la provincia que más aportaría. Claro, sí, exactamente, por la cantidad de habitantes. Pero como el sistema lo trataron de corregir y hacerlo de otra manera y buscar representantes iguales para cada provincia, más allá de la cantidad de habitantes, bueno, a Buenos Aires esto mucho tampoco no le gustó. Pero además tampoco les gustaba mucho Del Carril, que era uno de los diputados que habían elegido en la elección de agosto del año anterior, ¿no?, para que fuera. Es decir, había muchas disputas también políticas internas en Buenos Aires. Pero Buenos Aires, vuelvo a repetir, yo interpreto, y es lo que la historia ha interpretado, también es un posicionamiento respecto a el poder que había ejercido y el poder que había tenido durante tantísimos años, sin que nadie se opusiera a eso. Hasta que alguien dijo que sí. ¿Es verdaderamente una confederación? Nosotros podemos hablar de confederación, porque la confederación no es lo mismo que la federación. Es decir, tienen distintas cuestiones. Hay distintos derechos en la confederación que no existen en la federación. O sea, por ejemplo, una provincia no se puede separar en el sistema federal.
Si Buenos Aires hoy quisiera separarse del resto de las provincias, no puede, se lo prohíbe la Constitución. ¿Cuál es el sistema federal? El que tenemos. Hoy leemos nuestra Constitución y ese es un sistema federal. ¿Sí? Las provincias, ¿quién es soberano? La nación. Las provincias son autónomas. Y todo el poder no delegado por las provincias a la nación siguen ejerciéndolo. Por eso, ustedes van a ver muchas veces que puede existir algún tipo de encontronazo entre la nación y la provincia respecto, por ejemplo, a la coparticipación, por ejemplo, o respecto a donde pueda haber jurisdicción nacional y puede confundirse con una jurisdicción provincial, donde, por ejemplo, alguien tenga que pagar impuestos que se pueden superponer, porque se mezclan impuestos provinciales con impuestos nacionales. Es decir, lo que el sistema federal debiera permitir que no ocurriesen estas cosas. Pero como esto no es una confederación como la República Helvética, donde ustedes tienen los cantones, y cada uno tiene, es soberano de alguna manera, y son estados independientes. Y si se quieren separar, se separan, no hay problema. Pero acá no es una confederación, como alguna vez lo fue Estados Unidos. Una confederación, sino que esto es una federación. Por ejemplo, no tenemos el derecho de secesión, o sea, el derecho de separarnos del Estado Nacional. No podemos hacerlo. No se puede formar de una provincia a otra provincia. La Constitución lo dice. Es decir, que estamos sujetos a un gobierno federal, y es un gobierno que dirige los destinos de las provincias, es un conjunto. Salvo aquellos poderes que no están delegados por la Constitución y por las provincias, ¿no? A la nación. Eso se sigue respetando y ahí tiene autonomía la provincia. Bueno, bien. Ustedes entonces, veamos un poquito el preámbulo. Vamos a ver un poquito el preámbulo. Esto no es mi tema, pero se los quiero dar simplemente así, a modo de ver qué es lo que se estaba buscando, las intenciones que tenían las distintas provincias, ¿no? Bueno, esto de nos los representantes del pueblo, eso lo dejo para Alfonsín, que lo repetía siempre, ¿no? No los representantes del pueblo, y en cada discurso lo decía, que estaba bien. Pero vayamos a las... Ustedes fíjense, en cumplimiento de pactos preexistentes. ¿Cuáles son los pactos preexistentes? ¿Son todos? ¿Son algunos? ¿Es el Pacto Federal del 4 de enero de 1831? ¿Es el de San Nicolás? Bueno, acá pactos preexistentes lo dejamos. Cada autor tiene cada maestrito con su librito. Pero es evidente que hubo pactos sin los cuales nosotros no podríamos haber llegado a ningún arreglo. ¿Y los pactos por qué vienen? Porque hay conflictos. ¿Y cuándo hay conflictos? Cuando nos peleamos entre nosotros. Entonces, toda pelea entre nosotros termina en un pacto. Y por eso dicen pactos preexistentes. Cuidado, porque acá no voy a entrar en detalle porque nos llevaría una clase, pero para algunos son algunos y otros no. El protocolo es un pacto preexistente. Bueno, seguramente todos van a decir, o la gran mayoría va a decir que no, pero bueno. Pero, entonces, después dice, con el objeto de constituir y proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Bueno, después dice, para nosotros, para nuestra prosperidad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar nuestro territorio, o nuestro suelo, no dicen nuestro territorio, dicen nuestro suelo argentino. Bien. Invocando la protección de Dios, fuente de toda razón,
y justicia, ordenamos, decretamos, y ahí viene la Constitución. Pero en realidad dice, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Confederación Argentina. Para la Confederación Argentina. Ustedes verán, ahora verán que mi imagen se va un segundito porque quiero leerles un artículo. Entonces, es un segundo, lo que tardo y vuelvo. Bueno, ya estamos. Es decir, fíjense ustedes que el artículo 35 de la Constitución Nacional dice: las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, a saber, Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina, serán en adelante nombres oficiales indistintamente para la designación del gobierno y territorio de las provincias, empleándose las palabras Nación Argentina en la formación y sanción de las leyes. Es decir, que si nosotros quisiéramos llamarnos Confederación Argentina, sería lo mismo que República Argentina, indistintamente. También nos podríamos llamar Provincias Unidas del Río de la Plata, porque precisamente esas denominaciones desde 1810 hasta el presente serán en adelante nombres oficiales para designar el gobierno y el territorio de las provincias. Así que si ustedes dicen la Confederación Argentina, nadie les puede decir nada. Y si quieren decir las Provincias Unidas del Río de la Plata, tampoco nadie le puede decir nada. ¿Por qué? Porque así lo dice el artículo 35. Ahora bien, después, cuando vean, y esto yo no sé si va a ser la semana que viene, el jueves que viene, o ese, cuando vean la Constitución, a ver, por favor, el artículo 1, no se les puede escapar a nadie. No se puede escapar a nadie, porque si nos escapa esto, se nos escapa la esencia de la materia y se nos escapa la esencia de la Constitución. La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Bueno, según lo establece la Constitución. Representativa, republicana y federal. Bien, ¿por qué representativa, por qué republicana y por qué federal? Porque si no dice representativa, republicana y federal, podría decir otra cosa. Entonces tengamos en cuenta eso. ¿Por qué representativa? ¿Por qué republicana? ¿Y por qué federal? Porque el sistema federal, yo sé que alguno de ustedes puede decir, pero eso no es una forma de gobierno. Para su gobierno la forma no es una forma de gobierno, ¿no? Sí, pero no importa. Más allá de que no sea una forma de gobierno, ustedes ahí tienen estructurado en esas tres palabritas cómo estamos organizados políticamente. Representativos. ¿Hay alguna duda? Ninguna duda. Les leo el artículo 22. El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Representativo. Republicana, y bueno, vaya, si no es una república, división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces las repúblicas, al estilo de la nuestra, se dividen en esas tres funciones fundamentales. Y federal, nuestro sistema federal. Nuestro sistema aquí, cuando ustedes van leyendo los artículos, por ejemplo, el artículo mismo 2 dice el gobierno federal sostiene, después dice el 4, por ejemplo, el gobierno federal provee, ya está hablando de un gobierno federal, ¿no? Y así, el 6, el gobierno federal interviene en el territorio, el 6 es de intervención federal. Es decir, que a medida que yo voy leyendo,
estoy hablando del gobierno federal, ¿no? Y si no hablo de la nación, bueno, entonces si tenemos o si no dice el gobierno federal, dice la nación argentina. ¿Eh? Es decir, que ustedes sepan entonces que si nuestro territorio se divide en un estado federal, un estado provincial y un estado municipal, y nosotros como somos argentinos y somos los mejores del mundo, hicimos el cuarto estado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Única en el mundo, no lo tiene nadie. Nadie, es invento argentino. Pero nosotros, ¿por qué vamos a tener 3 estados y copiar a los demás? Tenemos 4. El cuarto es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un invento total, que en realidad se rige por un estatuto. Ya lo dije, creo, y lo vuelvo a repetir, es estatutaria. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene constitución, no, porque no es una provincia. Tampoco es un municipio. Alguna vez lo fue el municipio de Capital Federal. Fue, pero no. Ellos se llaman diputados, muchachos. Ellos son diputados porque somos de capital. Entonces, nosotros tenemos nuestra legislatura como si fuéramos... Bueno, no son provincias, son una ciudad autónoma de Buenos Aires que es, como ya les dije, es estadual, pero bajo un estatuto. Creado, sin embargo, por supuesto. como Sí. usted decía, no pueden ser provincias por la Constitución. No es provincia, no solo que no puede serlo, no lo es, porque no funciona como una provincia en ningún momento. Fíjense ustedes que el artículo 129, el último de nuestra Constitución, la Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. ¿No? Y después dice que una ley garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la Ciudad de Buenos Aires sea capital de la nación. ¿Ven? Entonces, fíjense ustedes, dice, finalmente, el 129, en el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan, a ese efecto dicten el estatuto organizativo de sus instituciones. Lo dice el artículo 129 infine, llamará mediante representantes, porque tenemos un sistema representativo, ¿sí?, que elijan a ese efecto para dictar el estatuto organizativo de sus instituciones. Ahí está, que decíamos que tenía un estatuto y no una constitución como tienen las provincias. Todas las provincias tienen constituciones. Por supuesto que el municipio es un estado o el tercero de los estados que tiene otro manejo. Tiene un consejo deliberante, tiene un poder ejecutivo, que es el intendente, tiene juzgados, pero juzgados no de justicia como ustedes la conocen, sino que tiene juzgados de faltas. Está dividido de esa manera, pero es para un gobierno local, es para un gobierno de la ciudad, distinto. Está, por supuesto, en nuestro famoso artículo 123, ¿no? Y 124 y 125, todo lo que es gobiernos de provincia, cuando dice cada provincia dicta su propia constitución conforme a lo dispuesto por el artículo 5, asegurando la autonomía municipal, y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Es decir, que los municipios son autónomos. Esta vieja discusión, si lo eran o no lo eran, sí, son autónomos. ¿De qué autonomía? Absoluta. Absoluta, lo dice, institucional, político, administrativo, económico y financiero. Es decir, que tienen una autonomía absoluta, artículo 123 de la Constitución Nacional. Miren,
en todas las provincias o en casi todas las provincias funciona con esta autonomía, menos en la provincia de Buenos Aires. Que la reforma de 1994 de la Constitución Nacional, un mes después de que se realizó nuestra reforma, se hizo la reforma de la provincia de Buenos Aires, de la Constitución. Bueno, pues el régimen municipal, en vez de cambiarlo, lo dejaron igual. Es decir, en vez de darles autonomía absoluta que tienen, la provincia de Buenos Aires se sigue rigiendo, ¿por qué? Por una ley orgánica de las municipalidades. Es decir, viene de La Plata todo lo que tienen que hacer las municipalidades de la provincia de Buenos Aires. Cosa que no ocurre en otras provincias porque los municipios son autónomos y de autonomía absoluta. Hay un solo problema, el dinerillo que se necesita de la coparticipación hacen que los municipios dependan de la provincia. Y si Kichi no quiere, a Mar del Plata no le llega un centavo porque está Monte. Entonces, entre el Kichi y el Monte, si no se ponen de acuerdo, acá el bache más chico, uno puede quedarse ahí a dormir. Es decir, que ese es el problema de las autonomías. Y lo mismo le pasa a la autonomía provincial. Cuando la provincia no pertenece al partido federal, o sea, al partido que ganó a nivel nacional, les pasa lo mismo. ¿Con qué se la agarran? Con las coparticipaciones. Las coparticipaciones es dinero. Bueno, nuestra Constitución, nuestra bendita Constitución, está perfecta. Dice muy bien qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Pero pasa un problema. No depende, la Constitución les dice, bueno, yo presupongo que tengo gente que hace las cosas de acuerdo a derecho, que es lo que debería suceder. Ahora, si yo hago las cosas de acuerdo a cómo me levanto, bueno, entonces no hay Constitución que funcione en ningún lugar del mundo. Entonces, esto no es una crítica, sino cómo funcionan los resortes constitucionales. ¿Cómo funcionan? Con gente que funciona de acuerdo a esas cuestiones, que van por encima de los partidos. Es decir, que nuestra Constitución es perfecta si se la respeta. Ahora, si yo creo mi propia Constitución, bueno, probablemente ningún artículo me quedará bien. Bueno, y ustedes fíjense, porque es muy importante que sepan que la Constitución de 1853, del artículo 1 al 35, que es la parte dogmática, así se la conoce, la parte dogmática es del 1 al 35, de la de 1853, ojo, no de la actual, La actual, la parte dogmática va más allá del 35. En la actual va hasta el 44. Hasta el 43 inclusive, mejor dicho, hasta el 43 inclusive. Pero lo que quiero decirles es lo siguiente. La antigua, la de 1853, sin la reforma, iba hasta el artículo 35 inclusive. ¿Quieren que les diga? Bueno, siguen siendo los mismos 35 artículos de la actualidad. Es decir, que sigue siendo todo como 1853. Del 1 al 35 sigue siendo todo como 1853. La reforma de 1994 ya hizo otras cuestiones. Por supuesto, de más está decirlo que la reforma de 1994 la verán con, a ver, quién va a dar la reforma del 94. Bueno, no quiero ni pensar que no está en el programa porque, bueno. Profe, no me quedó claro una pregunta, lo de La Plata, Sí. ¿qué poder tiene sobre los municipios de la provincia de Buenos Aires? Bueno, el reparto del dinero, porque el manejo del dinero en la coparticipación sí. lo hace la provincia. Es decir, la provincia reparte entre los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Sí. Entonces, puede haber partidas especiales que beneficie a unos y perjudique a otros. Es decir, los partidos afines al gobernador de la provincia de Buenos Aires pueden estar recibiendo partidas especiales o partidas o reservas
que otros no reciben. Entonces ahí, ¿se entiende? Hay que portarse bien y que el reparto sea parejo, debería ser parejo. Sí. Pero a veces está atado a la política. ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, si yo digo, bueno, tengo que dragar el puerto de Mar del Plata porque los buques no pueden entrar. Sí. Ah, sí, sí, bueno, pero eso que lo haga el consorcio de Mar del Plata, porque yo soy gobernador, no es problema de ellos. Entonces, si eso sucede y la provincia o la nación te dejan a tu merced, probablemente no se pueda dragar como hace años que no se draga. O tiempo, no sé si años, pero tiempo. Es decir, ¿me entendés? El reparto del dinero tiene que tener una lógica Equitativa. claro, de equilibrio, exactamente, equitativa y de equilibrio, tal cual. No, lo que estoy mirando y me llama muchísimo la atención es que no veo, a ver, no veo por ningún lado la reforma de 1994 en el, por lo menos en el programa de estudio que tengo yo, no la veo. Sí, está en la unidad 21. A ver, 49, 43, 49, 57, 66, 72, 76. Bien. Ah, perfecto. Sí. Bueno, no, ya me estaba agarrando sí, al final está. Está Sería la bien. última unidad. La última unidad. Bueno, ustedes ahí tengan en cuenta lo siguiente, ¿no? Las palabras mágicas de la Revolución Francesa, ¿cuáles eran? ¿Las recuerdan? Sí, fraternidad, igualdad y otra más. Va. Libertad, Libertad. igualdad y fraternidad. Bueno, miren, vamos a hacer un paralelo con los distintos tipos de constituciones que tuvimos y nos va a cerrar esto de libertad, igualdad y fraternidad. Libertad es nuestra constitución de 1853-60. ¿Libertad de qué? De los derechos individuales, de los derechos del hombre. Es esta constitución netamente liberal. Es una constitución liberal. Y ahí están las bases y puntos de partida para la organización de la República Argentina, llamada las bases de Alberdi. Esa constitución de 1853 está basada en el pensamiento de Alberdi. ¿Sí? Bien, 1853. La segunda me dijeron libertad, igualdad. ¿Verdad? Igualdad. ¿Igualdad de qué? Igualdad de todos ante la ley con iguales derechos. Libertad en general de todos los derechos, pero para todos. Y ahí que viene la Constitución peronista de 1949. Es decir, estos derechos al trabajador, a la familia, ¿sí? A la salud, al esparcimiento, etcétera, etcétera. La igualdad de todos ante no solo la ley, sino ante los derechos. A todos se nos van a reconocer los derechos con esta Constitución que por supuesto tiene mucho de la doctrina social de la Iglesia, famosa doctrina social de la Iglesia, Rerum Novarum, Santísimos Annus, etcétera, etcétera. O sea, tiene que ver con esa doctrina social de la Iglesia donde, ¿qué es lo que se pone por encima de todo? Es la dignidad del trabajador y del trabajo. Es decir, esta le pega al peronismo por esta cuestión de que el peronismo fue en defensa de esos derechos del trabajador. Pero no solo alcanza al trabajador. Cuando la vean, van a ver que alcanza al trabajador, pero a la familia en su integridad. Esa Constitución de 1949, que rigió entre el 49 y el 55, donde se le dio el golpe de Estado al gobierno peronista,
En el 55 se volvió a la Constitución 5360, a la nuestra, y se hizo una reforma en el 57. En 1957 se agregó el artículo 14 bis. Es decir, que el artículo 14 bis le pertenece, aunque ustedes no lo puedan creer, a un gobierno de facto. El 14 bis está hecho por una comisión especial, formada por grandes personas, pero bajo un gobierno de facto. Quiere Perdón, decir... 1957 era. Sí, 1957. ¿Por qué? Porque hasta el 58 no hay un gobierno de jure, sino que hay un gobierno de facto. Es decir, entonces, que ustedes tienen que tener en cuenta que ese 14 bis es un artículo que no estaba. ¿Pero por qué se puso? Si ustedes leen el artículo 14 bis, se puso para reemplazar ¿qué cosa? Precisamente lo que había legislado la Constitución peronista del 49. Se borró todo de un plumazo la Constitución del 49, pero el 14 bis habla, en chiquito, si ustedes quieren, de todos los derechos que estaban en la Constitución del 49. Es cuestión de, miren, es cuestión de leerlo, por ejemplo, simple, para que ustedes vean que había cosas que no estaban. Sí, hay El muchos 14... que lo critican el 14 bis, ¿no? ¿Quién lo critica? Bueno, he visto otros profesores que bueno, Bueno, sí, sí, puede ser. Bueno, miren, lo que pasa es que es un artículo que les vuelvo a repetir, había que ponerlos porque se estaba dando, se estaba volteando una constitución. Entonces, como se volteaba la Constitución del 49, había que poner algo que reemplazara esos reconocimientos que había de los derechos. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador, y ahí viene todo. ¿Se dan cuenta que están hablando del trabajador y del trabajo? Condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, vacaciones, etcétera, etcétera. Organización sindical y libre, y mejor dicho, libre y democrática. La Constitución nunca había tenido la palabra democrática en todos sus artículos, en ninguno. Bueno, figura por primera vez en la Constitución la palabra democrática. Pero también figura algo que nunca había figurado: el derecho de huelga. Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación, al arbitraje, el derecho de huelga. Es decir, que la huelga es un derecho, no es un invento. Entonces, estas son cosas que no estaban en nuestra Constitución, y menos en la parte dogmática, porque, como les dije, nuestra parte dogmática pertenecía a un pensamiento liberal, el de Alberdi. Que Alberdi tuvo etapas, no siempre fue liberal, pero en la época de la Constitución sí. Entonces, libertad de los derechos individuales, Constitución 1853-60. Igualdad de los derechos de los hombres al trabajo, al trabajador y todo lo demás. Y nos queda fraternidad, porque le dije que eran tres palabritas mágicas de la Revolución Francesa. Fraternidad tiene que ver con la Constitución de 1994, con la reforma de 1994. ¿Por qué? ¿Qué es fraternidad para nosotros haciendo ese paralelo? Es el reconocimiento de los derechos de tercera generación. Es decir, el reconocimiento de los derechos colectivos por encima de los derechos individuales. Si alguien, en nombre del derecho al trabajo o a la industria lícita, etcétera, arroja sobre un río o verte sobre algún río desechos contaminantes, él puede estar ejerciendo su derecho a ejercer industria, pero no es lícita y además afecta a los derechos de terceros, de todos los que dependen de ese río. Es decir,
que acá viene entonces la fraternidad. En fraternidad englobamos esta reforma de 1994, que es nuestra última reforma, que ustedes la van a ver en la última clase. Esa es una reforma muy grande. Algunos hablan de derechos de tercera generación y algunos dicen hasta de cuarta. Pero yo diría de tercera generación, y tienen que ir al artículo. Cuando se termina la parte dogmática, cuando se terminaba antes, a partir del 36 en adelante, y se van hasta el 43, ahí van a encontrar un montón de derechos de tercera generación, derechos colectivos, incluso la defensa de los partidos políticos. Bueno, la Constitución la hacen políticos, entonces había que defender los partidos políticos. Capítulo segundo sería. Es el capítulo 2, nuevos derechos y garantías. Bien. Es decir, que cuando vean la parte de la Constitución de 1994, no olviden del 36 al 43 inclusive. Mire, les leo uno, el 42. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Ahí están, defendiendo derechos al consumidor, no están diciendo a usted que consume, no, al consumidor. Y ojo, la defensa al consumidor es al consumidor, no es para defender a los empresarios. Entonces, cuando cualquier artículo de la ley de defensa al consumidor nos está beneficiando, nos beneficia como consumidores. No es una ley hecha para las empresas, es una ley hecha para los consumidores. Pueden tener o no razón, pero es una ley hecha para el consumidor. Y después, bueno, después ahí también está el amparo, que no estaba, y está el amparo, y el habeas data y el habeas corpus. Es decir, que también se incorporan en esta partecita. Es decir, que entonces ahí, libertad, igualdad y fraternidad, encontramos los tres modelos de constitución que nuestra república ha tenido. El primero de todos, el liberal; el segundo, más social; y el último, más de la defensa de los derechos colectivos. Entonces, no olviden esto para cuando tengan que leer esos tres distintos tipos, porque esta segunda parte es muy extensa y tienen que ver bien qué establece cada constitución. Entonces, no le pifien pensando que un artículo de defensa del consumidor va a estar en 1853, porque sería ilógico, porque no sabían ni lo que era de la defensa del consumidor. Pero sí, entonces ubiquen cronológicamente, y de esa manera tienen armadas las tres reformas más importantes. No es que no hubo otras, ya les dije. En el 57 se agregó el 14 bis. En el 72 hubo ahí unos cambios que quedaron, pero ahí hubo un gobierno de facto, pero la Constitución se agregaron algunas reformas. Importantes reformas que van a tener que ver entonces. 1860, 1866 y 1898. 1860, 1866 y 1898. Profe, entonces, sí, ¿qué diferencia podemos encontrar en el primero, en el liberal, al segundo, el igualdad? Porque el segundo y tercero me quedó más claro, bueno, que no puedes afectar a tercero y tal, ¿no? Fraternidad, pero en los primeros dos, ¿qué? En los primeros dos vas a poner en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos o habitantes. En el primero no es que no lo estuviesen, pero no estaba en esta Constitución tan determinado. Vos fíjate que yo leí el 14 bis y fíjate que concretamente habla de agremiación, habla de derecho de huelga, está hablando de todas cuestiones laborales, sociales, pero además que dignifican a la persona, porque vos fíjate que... Entonces el 14 bis se agrega en 1957. Sí. Gobierno de facto. ¿Vendría a ser como un resumen de la Constitución de Perón? Bueno, no lo diría así, pero sí, o sea... No eso de los derechos del trabajador. Y... Claro, no diría un resumen, pero sí el reconocimiento
de unos cuantos derechos que la Constitución del 49 había implementado. Por supuesto que es un resumen bastante resumido, valga la redundancia, pero, por ejemplo, en la estabilidad del empleado público. Por ejemplo, lo que se le garantiza a los gremios, los beneficios de la seguridad social. ¿Sí? Por ejemplo, jubilaciones, pensiones, protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, y el acceso a una vivienda digna. Esto habría que decírselo a Grabois, que el acceso a la vivienda digna debería ser un derecho constitucional, no que él se metiera en la vivienda digna de otro, que para el otro es digna y para él es indigna porque él no llega a través de un acto digno, sino que él accede a esa propiedad a través de un acto indigno, que es, si respetamos la Constitución. Si respetamos la Constitución, sabemos que el derecho de propiedad es inviolable. Entonces, a ver, mientras vaya a Echeverre, muchos no le va a importar, porque Echeverre debe tener 10.000 hectáreas de campo. Entonces va a decir, bueno, es Echeverre, qué sé yo. El problema es si esto empieza con viviendas más humildes, en donde vive gente más humilde y que es el único lugar donde. Entonces ahí no sé hasta dónde, digamos, no va a preocupar. Ahora también preocupa, pero está preocupando a sectores ruralistas con muchas sociedades anónimas, etcétera, etcétera, que también es, por supuesto que es perjudicial. Nadie está diciendo que no. Pero quiero decir que el problema es cuando esto se escapa y se extiende y parece que no importa nada. Ahí sí puede ser un problema. ¿Por qué? Porque toda persona va a defender su propiedad como sea. Sí, es anticonstitucional. ¿Y por qué vuelve para atrás en el 55 la Constitución que hace...? No, lo que pasa es que en el 55, con el golpe militar al general Perón, que entra la revolución, lo que se hace es, por supuesto, dejar sin vigencia la Constitución peronista del 49 y se vuelve a poner en vigencia la Constitución 5360. ¿Por qué? Porque... Sí, pero sin embargo en el 57 ponen este artículo, el 14 bis. Lo incorporan como una reforma, incorporan el artículo como una reforma, fue una comisión especial al efecto, pero eso es una incorporación de un artículo, ¿no? Es una reforma, vuelvo a repetir, rara porque es durante un gobierno de facto, no es como se llamó una convención en 1994 en Santa Fe, donde se formó, por supuesto, se eligió a los representantes de cada uno de los partidos para hacer la reforma y estuvieron ahí durante unos cuantos días con la reforma. Pero esto no fue esto fue durante un gobierno, como les dije, de facto, en 1957. ¿Sí? Entonces ahí ustedes tendrán que ver no estaba mirando los chats, a ver si había algo. Sí, no, era pregunta perdón, mía. ya lo apagué, imagino que entran y salen, no quería perder poder. Chicos, ¿de dónde están leyendo el acuerdo? Del Sí, tomo de son Arena. Pregunta mía, profe. Bueno, entonces, o sea que a día de hoy, de la Constitución del 49 y 55, tenemos este 14 bis. No es una Constitución del 49 al 55, es una Constitución de 1949 que estuvo vigente hasta 1955. ¿Sí? Es una Constitución de 1949 que se reformó, la del 53-60, por supuesto, se reformó, pero es una Constitución nueva, porque no es una reforma, porque es una Constitución nueva. No es que reformo 53-60, sino que es nueva. Es totalmente nueva, tiene muchos más artículos, es totalmente distinta. Ya la van a ver, ya la van a ver.
pero duró nada más que hasta el 55 porque fue derrocado el gobierno, y entonces, ¿qué hizo el nuevo gobierno de facto? Puso en vigencia la vieja Constitución, tal cual estaba, por supuesto. ¿Se entiende? Constitución 53-60, digo 60 porque en 60 se incorporó Buenos Aires. Sí. Pero si vos querés Constitución de 1800, entonces ustedes van a tener que ver la Constitución 1853, Reforma 60, 66 y 98, Constitución del 49, esta pequeña reforma de 1957, y ya después siguen avanzando. 1972, 1994. La importante del 94. Sí, porque es la actual. La actual. O sea, si hoy leemos la Constitución, es la Constitución reformada de 1900. Sí, esto que decíamos de la fraternidad. Exactamente. Yo hice ese paralelo simplemente para que se entiendan qué es lo que más importancia le da a cada una de las constituciones. No es que nadie le va a preguntar eso. Espero, no sé. Pero yo, para que ustedes hagan ese paralelo, para que vean en cada uno de los momentos de cada constitución. ¿A qué apunta la Constitución? ¿A qué apunta la Constitución? Claro, exactamente. Bueno, a ver si me queda algo, esperen, que quiero mirar a ver si me quedó algo en el tintero. Esperen. Estoy mirando mis apuntes. Bueno. A ver. Hay una pequeña discusión, si ustedes quieren, entre Fragueiro y Alberdi. Como les dije, Alberdi, en bases y puntos de partidas para la organización política de la República Argentina, siempre le decimos las bases, que son, por supuesto, que es, digamos, nuestra Constitución, es la fuente primera de nuestra Constitución, es esa, las bases. Y ahí hay como una pequeña, digamos, discusión si realmente las bases fueron lo único que se tuvo en cuenta para nuestra Constitución. Y en realidad no, porque también se tuvo en cuenta la Constitución de Estados Unidos. Y eso van a verlo en la próxima clase. Lo que ustedes sepan es que, como ya les dije, el pensamiento de Alberdi es, sin lugar a dudas, una negación a todo lo que sea español, eso no hay ninguna duda, y merced, digamos, a una política inmigratoria que él propugnaba, diciendo que gobernar es poblar. Y cuando él dice gobernar es poblar, Alberdi, él está pensando un país, nuestro territorio, para 100 millones de habitantes. O sea, está pensando un país grande, una patria grande, digamos, ¿no? Y entonces, y hace hincapié en la inmigración precisamente por eso, porque este es un país con mucho territorio y con pocos habitantes. Entonces ahí es donde él apunta a que hay que educar. Esas son cosas que salen de las bases. Educar, no instruir, dice él. No, instruir no, hay que educar. La educación es otra cosa, es más profunda. Incluso habla de que tenemos que aprender el idioma inglés, por ejemplo. Ya también Sarmiento dice lo mismo, pero porque él dice que es un idioma de la libertad, es un idioma de la industria, es un idioma del orden, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, ustedes saben que en Estados Unidos el pensamiento es liberal, tal vez es más liberal en los republicanos que en los demócratas que en los republicanos, pero no deja de ser liberal.
y de ahí él trae toda su acción. Él dice, tenemos que implementar una acción civilizadora. ¿Cuál? La de Europa también dice, ¿no? La de Europa. Y esa civilización o esa acción es para poner a nuestro país al tope de las grandes repúblicas, ¿no? Y todo esto lo dice en las bases. Por eso digo que hay un pensamiento bastante liberal. Y habla de las inmigraciones como progreso, porque nuestro país va a necesitar mano de obra, no cualquier mano de obra, pero sí esta inmigración vamos a tener que permitir también la tolerancia religiosa para que esta inmigración venga. Vamos a tener que permitir y darles y ofrecerles algo a cambio de que vengan. Y habla de, hasta diríamos, de panamericanismo, ¿no? Si ustedes quieren, porque habla de una patria muy grande, no solo habla de nuestro territorio, Alberti, también habla de todo América, ¿no? Como un conjunto, ¿no? O sea, de alguna manera, bueno, era un globalizante, si ustedes quieren, Alberti, de alguna manera también, ¿no? Bueno, se lo critica también un poco por eso, ¿no? Porque, por ejemplo, miren, hay un párrafo donde dice: queremos plantar y aclimatar en América la libertad inglesa, la cultura francesa, la laboriosidad del hombre de Europa y de Estados Unidos. Fíjense lo que dice, ¿no? Y cómo, digamos, va en contra del gaucho, va en contra de las masas populares, de los populachos, como los llamaba comúnmente Rosas. Él va en contra de todo eso. ¿De Francia qué toma, profe, esto de la Constitución? ¿De quién? ¿Nuestra Constitución? Sí. Bueno, nosotros de el Francia... pensamiento, esto usted que decía, de Francia. Sí, del pensamiento. No, de Francia la cultura. Él dice la cultura francesa. Él habla de la cultura francesa. Y habla de la libertad inglesa, de la cultura francesa, de la laboriosidad del hombre de Europa. Ustedes fíjense que nuestras corrientes inmigratorias vienen italianos, españoles, vienen mucha gente que sabe trabajar la tierra. Y saben mucho de producción. Saben producir. Está bien que después fueron variando en los lugares donde estuvieron los inmigrantes. Pero nuestras oleadas inmigratorias en general son o italianas o españolas, y después otros pequeños grupos, ¿no? Pero bueno, eso estaba pensado para un país de 100 millones de habitantes. Piensen ustedes que él lo está diciendo en 1850 y pico, estamos en el 2020 y somos 44 millones. Sí. Y él hablaba de un país de 100 millones. Es decir, que todavía nos faltan 60 para el pensamiento de él. Claro. Es decir, él pensaba, vuelvo a repetirle, una patria grande. Bueno, después habla también del sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina. Eso lo publica en 1853. No, perdón, no, 1853 no, en 1855 lo publica, en 1855. Y en Francia, ojo que en Francia lo tenían como un intelectual de primer nivel a él, Alberti era recibido por el gobierno francés en aquel entonces, que no era nada factible para cualquiera de esta tierra, o sea, lo tenían como un intelectual, ¿no? Bueno, y aquí habla también de cómo tenemos que pensar nuestro sistema económico, cómo tenemos que proteger la aduana, cómo tenemos que permitir que
la industria se desarrolle con el aporte de los capitales particulares, o sea, los aportes privados, el desarrollo de la industria, ¿no? Una combinación de lo público y lo privado. Es decir, que el gobierno tiene que ser el que permita que los particulares puedan invertir en la industria con sus capitales, y ahí van a ser el empresario de la industria, la fomenta porque dice que es la única manera de hacer a un país grande, a través del desarrollo de las industrias, ¿sí? Piensen ustedes que, de alguna u otra manera, el derecho privado, el derecho de las personas, está ahí en esa primera parte, en esa primera Constitución del 53. Por eso le hablé de los derechos individuales, de los derechos privados, de los derechos de cada uno de nosotros. Están bien reconocidos, ¿sí?, en esa Constitución. Y él dice, ese es el sentido de la Constitución argentina. Y después también el derecho a la importación y a la exportación de productos, que eso también tiene que tener digamos, como una estructura que debe ser protegida por el gobierno, porque los derechos de importación y los derechos de exportación también hacen grande a la República, ¿no? Ahí se habla de líneas de navegación, ¿no? Sí, también habla de la navegación y de la libre navegación y de las vías de navegación, sí, también habla de eso. Es decir, como les dije, es una forma de pensamiento que ustedes van a tener que, bueno, en realidad no es para entrar profundamente en el debate entre Fragueiro y él, que debaten por cuál es la forma de hacer grande a la República y cuál es la forma de ejercer estas cuestiones, ¿no? Pero por lo menos sí sepan de este enfrentamiento y que de alguna manera Fragueiro pretendía para nuestra Constitución otro pensamiento no tan liberal, más progresista y de más desarrollo, si ustedes quieren. Pero es un debate, simplemente es un debate. Algunos dicen que este debate lo ganó Fragueiro, pero más progresista, ¿cómo sería eso? Claro, más, a ver, no tan individualista, no tan con tanta preeminencia de lo privado, sino con más intervención estatal. Ustedes piensen esto, las dos corrientes más fuertes que hay. En economía, o se es estatista, o se es, no quiero decir privatista, pero se va por lo privado más que por lo público. O sea, esto tiene que ver con la intervención del Estado en la economía. ¿El Estado debe intervenir en la economía o no debe intervenir en la economía? Los liberales en su gran mayoría dicen que no, que tiene que intervenir lo mínimo: salud, defensa, cuidado de nuestras fronteras. No mucho más que eso. Los estatistas dicen que el Estado debe tener que intervenir en la economía en todo. En todo, en la economía, en todo. Y a esos
que son estatistas, algunos le dicen socialistas. Pero la realidad que, por ejemplo, Merkel en Alemania es socialista y sin embargo no piensa de esa manera. O por lo menos es más socialista que liberal. Y por eso esa disputa entre lo público y lo privado. Bueno, también se podría pensar en un mix. Ni todo privado ni todo público. Entonces, hacer estas empresas de economía mixta, en donde interviene el Estado, que es el que tiene bastante capital como para manejar ciertas cuestiones, pero no sabe de gestión. Entonces, como no sabe gestión, hace todo mal. Entonces, la gestión que la hagan los privados y que el Estado se encargue de poner la infraestructura, el capital y algunas cosas más. Podría ser estas empresas de economía mixta, tal vez, con gestión privada podrían funcionar mejor. En algunos países funcionan. En este país no funciona nada, pero no importa. Esto es un problema nuestro. Acá no funciona nada. Sí, entonces estamos hablando de un debate de modelo de país en estas dos Sí. visiones. Bien. Sí, modelo económico también. Modelo económico. Económico. Sí, económico. Sí, tal cual. Bueno, creo que estoy haciendo una ojeada entre del programa y creo que vimos casi todo, o todo. Me tomo un minuto más para ver si... Después dice Acuerdo de San José de Flores, reforma de 1860, 1866, 18... No. Bueno, a partir de la segunda parte de la unidad 16, donde dice la Constitución de 1853, fuentes, debates, Acuerdo de San José de Flores, todo eso lo va a dar el doctor Lucchesi la próxima clase, que me parece que es el 29, ¿puede ser? Sí, el jueves que viene. El jueves que viene, bueno, fíjense ustedes 29, que las va a dar él. Sí, bueno. Bueno, no, aparentemente vimos todo. Sí, a ver. Miren, les resumo si quieren lo de Fragueiro, porque ya lo de Alberdi lo dijimos bastante, se los resumo. El pensamiento se llamaba Mariano Fragueiro. Él aconseja un fuerte proteccionismo industrial. Proteccionismo industrial, ahora le digo lo que es, y un protagonismo estatal, que ya más o menos algo le dije, para generar un crecimiento argentino independiente. ¿Sí? ¿Qué era lo que decía en contraposición a Alberdi? Que libertad de comercio total, libre navegación de los ríos y solamente el desarrollo agropecuario. ¿Sí? Solamente desarrollo agropecuario. Son tesis económicas. Cuando vos me preguntabas si eran pensamientos, en realidad son tesis económicas que pone uno y otro. ¿Sí? Es decir, que entonces, como bien estábamos diciendo antes, el proteccionismo industrial es eso. ¿Cómo protegés la industria nacional? Como alguna vez lo hizo Rosas, no permitiendo que entren a nuestro país productos extranjeros a un menor precio que rompe nuestra industria. Es decir, si nosotros tenemos y fabricamos zapatos y dejamos que entren zapatos de China a 2,50, rompemos y no protegemos a la industria de los zapatos nacional. Entonces, lo que decía Fragueiro, hay que hacer un proteccionismo industrial. No dejar que entren productos industrializados, manufactura del exterior, para que perjudique a nuestra industria nacional. ¿Sí? Sí. O sea, no tan agroexportador, decía Fragueiro. Claro, él decía... Hacer más productos acá. Sí, claro, por eso les hablé de estatismo.
Él hablaba más, como les dije, de un protagonismo estatal. O sea, que el Estado permitiera, hiciera cosas para proteger la industria argentina, ¿no? En detrimento de todos esos productos. No abrir la importación de tal manera que entre cualquier cosa y nuestra industria nacional se caiga. En el otro aspecto, Alberti hablaba de libertad de comercio. Y cuando hablas de libertad de comercio, hablas de libertad de mercado. Y cuando hablas de libertad de mercado, las mercaderías van y vienen. Ahí no hay ningún tipo de proteccionismo. Entran, salen, pero no hay proteccionismo. El no haber proteccionismo corres el riesgo de... Pero tenemos un problema en nuestro país. En nuestro país hay muchas cosas que no produce. Y como no las produce, las tiene que importar. Entonces ahí está el grave problema. Por o sea, eso si nosotros... produciera más, se vendría más beneficiada económicamente. Sí, tal cual. Sí, No sí, sí, tendría que totalmente. salir a importar algunos bienes que los podría tranquilamente hacer. Exactamente, exactamente. O sea, lo que ustedes tienen que buscar en esta, que es un debate, no creo que vaya a ser una pregunta de examen, pero es un debate, en donde uno apuesta más al proteccionismo, al estatismo, ese es Fragueiro, y a la defensa de la industria nacional. Y el otro, más libre mercado, más liberal, como yo les dije. Libre mercado significa libre transacción de mercaderías, lo cual puede crear un problema a la industria nacional. Libre navegación de los ríos, apuesta más a lo agropecuario, Alberti, que a lo industrial. También habla de protección de lo industrial, pero habla más de lo agropecuario. En cambio, Fragueiro hace más hincapié en lo industrial, más que el otro, y en la defensa que tiene que hacer el Estado de esa industria. Porque si no te defiende el Estado, no te defiende nada. Miren, Fragueiro es más peronista, si ustedes quieren, para que se entienda mejor. Sí. Pero si nos Y vamos a Estados Unidos, por ahí es que es liberal, pero también tiene industria o poca. Estados Unidos, Sí, en aquel entonces, por ejemplo. bueno, Estados Unidos ha sido y es el primer manufacturador del mundo. En Sí. Europa es Alemania. Son los dos grandes países manufactureros del mundo, contra ellos no hay. Y China, por supuesto, ahora, pero China, estoy hablando, hoy en día, sí. hoy en día China, que te dan esos destornilladores que se usan una sola vez porque se rompen todo, pero bueno, no importa, vos lo compraste. Valen 2,50, pero al primer tornillo que querés ajustar te quedás con el mango en la mano. Pero bueno, vos para eso hiciste un gasto. Pero los chinos son buenos en otras cosas. Pero quiero decir que los estadounidenses han hecho de la manufactura, bueno, por eso son primer mundo, porque manufactura de todo tipo. En cambio, nosotros tenemos alguna. Tenemos por ahora, lamentablemente, somos más agroexportadores. ¿Por qué? Porque nuestras grandes exportaciones salen del campo. Si bien tenemos una industria, pero no está desarrollada como está desarrollado todo lo que sea y esté relacionado con el campo, ¿verdad? Es decir que, bueno, eso hay que solucionarlo. Bueno, ustedes vieron entonces que vimos el pronunciamiento de Urquiza, el protocolo de Palermo, el acuerdo de San Nicolás, de los arroyos, vimos lo más sustancial, y vimos un poco de los debates, y creo que vimos, estoy tratando a ver si se nos quedó algo. Creo que no. No sé si les quedó alguna duda, pero creo que vimos todo. Profe, esto también está en la bibliografía del profesor Furundarena, ¿verdad? Esto sí, esto está en el... Sí, sí, por supuesto, está en Sí, la... yo estoy leyendo ahora usted, en el tomo 2. igualmente, Sí. Que yo lo estoy leyendo ahora en el tomo 2, esto. bueno, Sí. bien, bueno, ahí, busquen ahí, a ver, bien, sí, perfecto, ahí busquen, De 1800. ahí tienen, a ver, un minuto, a ver, sí, está bien, sí, no,
quería ver si yo tenía el mío por acá. Yo tengo mi libro también de esta materia. Pero, ¿quieren ver la tapa? No. ¿Sí? A ver. Ya lo vamos a comprar para tener. No. No, es simplemente para que sepan que este es mi libro de historia, que está, simplemente lo que pasa es que ustedes ya ahora no pueden ir, pero está en la biblioteca. Si alguno lo quisiera fotocopiar o sacarle alguna cosa que le interesa. Bueno, tiene toda la materia de historia constitucional, tiene toda. Tiene toda la materia de constitucional. Lo que pasa es que está que es toda la materia. Sí. ¿Se ve? Cuando uno hace un libro de historia, no pone su opinión en el libro, ¿no? Puramente objetivo. No, en algunas se te puede escapar. En alguna frase siempre puede haber una intencionalidad. Sí, siempre la hay, pero no. Este es Historia del Derecho y Constitucional Argentina. No alcanzó ni siquiera a llegar a las librerías. ¿Por qué? Porque la pandemia. Habla de punto por punto de todo el programa. Punto por punto de todo el programa. Yo lo que... lástima, porque acá está toda la materia. ¿Está en internet ese, profe, no? ¿Lo podemos buscar en internet, no? Creo que no. Le tendría que preguntar al editor, porque es él el que lo puede poner, ¿viste? Sí. Pero, ¿qué pasa con Que mi intención era dejarlo en la biblioteca. Pues yo siempre dejo 2 ejemplares en la biblioteca para aquel que lo quiera consultar, pero no me dio tiempo porque vino la pandemia y tengo yo los libros, pero no los pude dejar en ningún lado. No para que lo compren, sino para que tengan, por ejemplo, alguien saque una fotocopia y están todos los temas. O sea, a ver, por ejemplo. Doctor, perdone que le interrumpa. Sí. Soy del centro de estudiantes. Hay que ir entregando la clase, si puede, que hay otra clase adelante. Sí, bueno, perdón, la entrego. No hay problema. Listo. Bueno, era eso nada más, que es una lástima porque abarcaba todo. Pero bueno, cuando se abra todo este tema, lo pongo le dejo unos ejemplares en la biblioteca, pero ya ustedes esta materia la van a tener dada. Bueno, pero no importa. Un gusto. Es un gusto. Bueno, gracias, así que nos vemos. Chao, Zulmita. Chao, chicos. Chao, gracias. Muy bien. Ahí está. ¿Qué haces, Zulma? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Carlitos? Chau, bien. Sí. Bueno, tengo que cortar porque ahora vienen... Cerralo. No te lo olvides. Listo. Ahí está, cerralo. Finalizar la reunión.